Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de Giga Experimentos. Esta semana vamos a hacer un juego de luces, un anillo luminoso o un círculo de luz. ¡Vamos con el vídeo! Para realizar este experimento casero necesitaremos un par de motores de un coche radiocontrol, de un radiocassette viejo, como sea, y tenemos que unirlos por mediación de un tubito, que puede ser el palito de un chupa chup o similar. Una vez unidos ya tenemos la mitad del dispositivo hecho, porque hemos construido una dinamo o un generador eléctrico que encenderá los LEDs. Para eso estamos limpiando los contactos, porque tendremos que soldar los LEDs que queramos iluminar. Bueno, ahora ya tenemos terminado el generador de círculos luminosos. ¿Cómo funciona? Al mover o rotar el motor de abajo, mueve el eje del de arriba, generando la electricidad que encenderá la luz. Vamos, es un generador eléctrico muy simple, pero funciona. Como podemos ver, alimentando el de abajo se enciende la luz del de arriba, porque en este caso el de arriba está generando el voltaje suficiente para encender el diodo LED. Pero tenemos que frenar un poco la rotación del de arriba, porque tiene que girar más rápido el eje que el propio motor, así que vamos a ponerle un pequeño freno que nos va a servir un bastoncillo de los oídos. Lo fijaremos con un poco de cinta aislante y ya está, nuestro freno pues realizado. Esto lo que hará es evitar que caiga la tensión y se mantenga todo el rato con la misma luminosidad nuestro diodo. Vamos a hacer la prueba y vemos que efectivamente ahora tiene pues mucha más luz, está más iluminado porque el voltaje que se genera es mucho más constante y alto. Así que vamos a hacer más pruebas con diversos LEDs, cantidad y variedad, en este caso de colores. Vamos a ver si los colores de rojo, amarillo y verde pues también hacen, la verdad es que un efecto súper chulo, ¿eh? Y la cuestión es que esto nos sirve para decorar nuestra habitación, ponerlo cerca de los altavoces de nuestro ordenador, nuestro PC, lo que sea, porque realmente lo podemos alimentar con los 5 voltios que genera un cargador de smartphone o cualquier salida USB. Bueno, ahí estamos poniendo un trocito de, bueno, un mecanismo LED. Ahora no encendido. ¿Por qué? Porque recordemos que los diodos LED solo conducen la electricidad en un sentido, así que si el motor gira, por ejemplo, a izquierdas, no se encenderá, tiene que girar a derechas para que la polaridad de los LEDs esté correcta. Y aquí lo tenemos, simplemente alimentando el motor de abajo conseguimos encender los LEDs que están conectados al motor de arriba. Vamos a ver si es capaz de encender dos de estas tablillas. Ahí lo tenemos. Aquí, claro, al estar todo el peso ladeado, o sea, no está el eje centrado, pues oscila un poco el motor, pero bueno, no os preocupéis, es porque tiene mucho peso. Si lo repartimos mejor, esto no pasará. Y aquí tenemos el efecto que ocasiona, súper chulo, lo puedo decir, y también nos vale para un proyecto de ciencias del colegio. Así que nada, todo el mundo a hacer este círculo de luces. Bueno, y si te ha gustado el vídeo, suscríbete, dale a like, comparte y comenta. Si no, pues ya sabes, el ninja irá por ti.